Hermanos, voy a invitarles a que tomen sus Biblias, por favor, con la mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos. Y bueno, ya saben ustedes, ¿verdad? Que siempre que leemos la Biblia, la palabra de Dios, pues siempre tenemos este pacto con la Biblia, con la palabra del Señor, para ponerla en práctica. Así que, hermanos, esperamos en el nombre del Señor que podamos todos juntos, ¿verdad?, hacer este compromiso y este pacto con el Señor que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor. Queremos que tú nos guíes, que el Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, en este día y que podamos, Señor, compartir tu palabra a todos aquellos que no la conocen, Señor, que no tienen fe, que no tienen esperanza, Señor, que no tienen, Padre Celestial, una certeza, Señor, acerca de qué es lo que sucederá, Señor, en estos tiempos, en estos días de angustia, Señor, en los cuales el mundo, Padre Santo, está en esta confusión, Señor, y en estas situaciones tan difíciles. Oramos, Señor, para que en tu palabra podamos encontrar, Señor, esa respuesta que nuestra alma necesita, que nuestra vida, Señor, necesita para estar tranquila y, Señor, que podamos estar reposada y quietamente, Señor, confiados en ti, para que cualquier cosa que suceda, Señor, allá afuera en el mundo, sea controlado por ti, Señor, y que no haya ninguna duda, Señor, de que tú estás cerca y pronto, Señor, nos reuniremos contigo. Gracias por mis hermanos que estamos aquí ahora, Señor. Bendice nuestras vidas, abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Bueno, estamos viendo algunos temas que son importantes con respecto a los eventos futuros. Sabemos que el próximo evento en el calendario de Dios, y así lo hemos estado estudiando por algunas semanas atrás, es el arrebatamiento de la iglesia. Y bueno, ¿qué sucederá después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué va a suceder después de que la iglesia sea quitada de este mundo, de que sea sacado de este mundo? Y por eso hicimos esta serie de 3 mensajes. Este es el tercer mensaje que hoy vamos a compartir con ustedes aquí en la iglesia y en internet, y después vamos a irlos desglosando poco a poco para ir viendo al detalle qué es lo que le espera a este mundo en esta tribulación y gran tribulación. Pero bueno, el día en que la iglesia abandonó la tierra. El día en que la iglesia abandonó la tierra es la serie de mensajes que hemos estado compartiendo y predicando con ustedes acerca de los eventos futuros. Y déjenme introducir de esta manera. Recordaremos todos que a finales del 2019, una neumonía estaba infectando el cuerpo de las personas, de los seres humanos, llamado coronavirus, que se produjo en una ciudad llamado Wuhan, en China. Y ahora este coronavirus o COVID se ha extendido a varios países y regiones por todo el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció que se trataba de una emergencia de salud pública de interés internacional. Los incendios forestales también fueron una señal tremenda acerca, ¿verdad?, de que algo estaba sucediendo en la tierra, una señal sin precedente por ejemplo, en Australia, 4 meses, ustedes se acordarán, incendios forestales por 4 meses en Australia provocó gran preocupación generalizada en el mundo. Recordaremos los videos y los noticias que había aviones y portaaviones que estaban tratando de apagar el incendio ahí en Australia, y fue difícil haber combatido este incendio. Además, entramos al 2020 con una pandemia. Después, en África Oriental, sufrió su peor invasión de langostas, ¿verdad?, del desierto. En 25 años atrás no había visto ningún tipo de señales como estas, y se han producido crisis alimentarias en muchas naciones africanas. Después vino una lluvia torrencial, ¿verdad?, que azotó el sureste de Brasil,
y destruyó innumerables casas y innumerables regiones de Brasil fueron inundados también y los ecosistemas fueron también, por supuesto, dañados. Tuvimos en el 2021 en el mundo que se vio la necesidad de ser vacunado de manera masiva y los gobiernos del mundo con mucho caos y confusión hasta la fecha no saben si eso funcionó o no funcionó, si ayuda o perjudica, y ahorita estamos en esa duda en todo el mundo. Ahora, en todas las naciones, en todo el mundo, en el 2022, las pandemias, los incendios, las plagas de langostas, las inundaciones y otros desastres son cada vez más grandes. Terremotos, hemos tenido sismos en donde en este año 2022, cada día de este año, usted verifica la historia en enero y ahora en febrero, este mes que está por terminar, cada día ha estado temblando en diferentes partes del mundo hasta la fecha. Y tenemos una inminente guerra que ya está haciendo, ya se está celebrando o ya se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania, la cual hablábamos al principio, ¿verdad?, de este año y cuando Rusia estaba haciendo planes quizás de invasión, muchos decíamos a lo mejor no se va a dar, a lo mejor no es de interés, a lo mejor no hay una preocupación por ello, pero bueno, ya estamos ante la inminente invasión total del país de Ucrania por muchísimos motivos y asuntos que entre ellos se están disputando y como les dije en alguna ocasión y le vuelvo a repetir otra vez, ¿verdad? Una vez que Rusia invada Ucrania, que ya sería esto para declarar que todo el país está militarizado y todo el país está sometido a Rusia, a la Federación Rusia. Yo les decía, hermanos, que después viene China, ¿verdad? Tratando de invadir Taiwán. Y hermanos, hay información o como dice la Biblia, rumores de guerra, que es el texto bíblico que lo dice así. Hay rumores de que China quiera invadir Taiwán a partir del 1 de marzo en adelante. Esto lo vamos a ver, estoy seguro que lo vamos a ver en el próximo mes de marzo. Y hermanos, las naciones enemigas de Israel estarán tratando también de hacerle guerra al pueblo de Dios. Israel está ahorita también en guerra, está ahorita combatiendo contra Palestina. Pero ustedes dicen, es que siempre Israel está en guerra. Bueno, sí, pero estamos hablando motivados por este clima mundial. La ONU y la OTAN no hayan ni qué hacer. Y hermanos, existen rumores de guerra, como dice la palabra del Señor. Estamos hoy en el cuarto día de haberse iniciado la guerra y las potencias del mundo están a la expectativa. ¿Le entramos? ¿No le entramos? ¿Qué hacemos con Rusia? ¿Qué hacemos con Ucrania? ¿Lo defendemos? ¿Lo dejamos cautivo? Si lo dejamos así, entonces a ratito Rusia puede ir por otras ciudades que a él le parecen que también eran de él y los van a combatir. ¿Qué hacemos con todo esto? Hermanos, todas estas son señales que indican que la profecía relacionadas con el regreso del Señor se están cumpliendo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús profetizó acerca de las señales de su regreso? Dice la Biblia, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y pestes. Y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Eso lo dice Lucas capítulo 21, la contraparte de lo que dice Mateo capítulo 24, que ya hemos leído en muchísimas ocasiones. Pero hermanos, déjenme decirles que si la iglesia es sacada de este mundo, si la iglesia es arrebatada de este mundo, y ahorita vamos a ver algunos versículos acerca de ellos, si usted tiene pluma y lápiz, es bueno que usted pueda apuntarlos, los versículos que vamos a dar a continuación. Déjenme decirles que el próximo evento inmediatamente iniciaría un periodo que la Biblia lo denomina la gran tribulación. La tribulación y la gran tribulación, que son dos periodos divididos por 3 años y medio cada uno, que suman 7 años en total, que es una de las profecías bíblicas de la palabra del Señor. Pero déjenme decirles, hermanos, que hay una diferencia muy grande entre la tribulación, que los cristianos pasamos por persecución, y una tribulación y la gran tribulación, que es la profecía bíblica que la palabra del Señor nos enseña. Lo voy a decir una vez más. Hay una gran diferencia entre las tribulaciones o la tribulación que la iglesia va a ser
perseguida, que la iglesia va a sufrir por ser perseguida y predicar el evangelio, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos 2000 años. Los primeros cristianos hablaban de Cristo y eran perseguidos y encarcelados. Luego los primeros cristianos eran perseguidos y echados en el foso de los leones, o en el Coliseo de Roma, eran ahí, ¿verdad?, expuestos, y los leones iban y los mataban y se los comían. Esa es una tribulación por predicar el evangelio de Cristo. Y la Biblia dice, hermanos, que estas cosas iban a venir y la iglesia iba a sufrir ese tipo de tribulación, mas no es la tribulación y la gran tribulación del cual habla la profecía de los postreros tiempos. Es decir, muchos cristianos y mucha gente cree y dice lo siguiente: la iglesia va a pasar por la tribulación porque siempre ha sido perseguida. El anticristo va a perseguir a la iglesia, el mundo va a perseguir a la iglesia, por lo tanto, ¿por qué no se tendrá que quedar la iglesia en los 7 años de la tribulación? Y están confundiendo la tribulación por persecución del evangelio con la tribulación que va a ser un juicio para el mundo y para los judíos. Entonces yo quiero que ustedes en este momento, en este concepto, separen estas dos cosas que les estoy explicando. Una cosa es sufrir tribulación por causa de Cristo en este mundo. Usted puede ir al trabajo, a la escuela, puede ir a cualquier parte y decir soy cristiano, y usted va a sufrir persecución. Uy, el hermanito, uy, el aleluya, uy, el brother, uy, el no sé qué, y le van a decir un montón de cosas, y eso es persecución. O a lo mejor en países del mundo, ¿para qué nos vamos tan lejos? Oaxaca, Chiapas, Guerrero y las ciudades y los estados de nuestro México, hay persecución religiosa y por ser llamados cristianos los van a perseguir y están en tribulación. En el mundo tendréis, ¿qué cosa dice Cristo? Aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa no es la tribulación de los postreros días. Esa no es la tribulación de la profecía bíblica, la cual estamos hablando el día de hoy. El concepto de tribulación supone un tiempo de presión, aflicción, angustia del corazón y perturbaciones en general. En consecuencia, una situación de tribulación es una experiencia que toda la raza humana pasamos como resultado de nuestro pecado y rebelión contra Dios y del conflicto de Dios y Satanás en el mundo. Pero eso es muy diferente al juicio que Dios ya tiene para este mundo llamado tribulación y gran tribulación. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, y habiendo aclarado esto, déjenme decirles entonces lo siguiente, y déjenme que podamos leer la palabra del Señor, ¿sí? Que en contraste con estos pensamientos, estos conceptos generales de prueba y sufrimientos que afligen a la iglesia y a la raza humana, en las Escrituras se habla de un tiempo especial de tribulación al final de los tiempos. Y ese es muy diferente, la cual la iglesia no va a pasar por ella. Un tiempo específico de gran tribulación, Cristo dijo, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, que ninguna persecución que haya sufrido el mundo, ninguna guerra extrema que haya tenido el mundo, ni siquiera, y perdón que lo recuerde y lo diga, el holocausto de los judíos, ni siquiera las persecuciones de Nerón, de los Césares, de los emperadores de Roma y los gobernantes del mundo, en contra de la iglesia y en contra del mundo, se compara con los tiempos de la tribulación y la gran tribulación, las cuales Cristo dijo que vendría al mundo, y que la profecía bíblica dice que va a durar 42 meses, es decir, 3 años y medio, y terminará con el regreso de Cristo visible por todo el mundo, pisando la tierra aquí en nuestro planeta. Lo primero que debe quedar claro en el estudio de las profecías y los tiempos venideros es que hay que distinguir entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son eventos muy diferentes. El que estamos esperando los cristianos es el arrebatamiento de la iglesia, no la segunda venida de Cristo. Les voy a explicar por qué. En el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí?, se envuelve la remoción, quiere decir que se va a remover la iglesia, todos los creyentes, mientras que en la segunda venida envuelve la aparición o la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en el arrebatamiento dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que van a resucitar en las nubes, no dice la tierra, en las nubes, para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero dice en las nubes, no dice en la tierra, no dice que vamos a estar aquí.
Y la segunda venida de Cristo aparecerá, dice la Biblia, como el relámpago se muestra del oriente hacia del occidente hacia el oriente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se fijan que son dos eventos diferentes. En el arrebatamiento, los santos son arrebatados, como dije ahorita, en el aire. Y en la segunda venida, Él regresa con nosotros, los santos, a la tierra. O sea, ya regresamos nosotros con un cuerpo glorificado a la tierra. Por lo tanto, decimos esto, ¿verdad? En un juego de palabras. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. Y en la segunda venida viene con su iglesia. Las palabras que están en juego son por y las palabras con. Es decir, viene por su iglesia y viene con su iglesia, que son dos eventos completamente separados por 7 años de tribulación. En el arrebatamiento, Cristo viene a reclamar una esposa. El Señor Dios le va a decir a su hijo, ve porque ya es tiempo y ve por tu novia, ve por la iglesia, rescata la iglesia, rescata a tu novia y tráela a mi presencia para que se celebren las bodas del Cordero. Entonces, en el arrebatamiento, Cristo viene a reclamar una esposa, Él viene por su iglesia, pero la segunda venida, Él regresa con su esposa, porque la unión de Cristo con la iglesia y las bodas del Cordero se celebrarán entonces en el cielo. Vamos a verlo esto más adelante, que dice, alegraos y gozaos todos los que son bienaventurados a las bodas del Cordero, que se celebrarán obviamente en el cielo. Luego, en el arrebatamiento, conduce a la iniciación de la tribulación. En cuanto la iglesia es arrebatada, nada más faltan unos días para que este caos empiece un poquito, ¿verdad? A que todo el mundo se empiece a decir, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué esta hecatombe completamente en el mundo? Los cristianos vamos a ser, sacados de la tierra. Le explicaba ayer a Miguelito, le decía de una manera muy simple y sencilla, ¿no? Pero le decía yo a él que si un cristiano, usted y yo, vamos manejando un carro y entonces Cristo viene en ese momento, seremos llevados y el carro se va a ir y se va a estrellar con lo primero que encuentre, si es otro carro, si es una casa, desafortunadamente. Ahora, imagínese eso por millones de personas que estarán en el mundo, ¿verdad? Siendo arrebatadas y que estarán conduciendo un vehículo. Un avión, por ejemplo, hay pilotos de avión que son cristianos y ellos van a estar volando un avión y en el momento en que Cristo venga se van a ir y el avión se va a estrellar haciendo mucho daño, ¿cómo se puede decir? Sí, pues va a haber un caos tremendo, ¿verdad? Va a haber mucho caos. Por eso en Estados Unidos, es que estaba pensando en lo que les iba a decir un poquito después. En Estados Unidos, por eso ya no tienen ellos como requisito el contratar a pilotos aviadores cristianos. O sea, eso ya no es un requisito. Usted es un cristiano, soy piloto y quiero que me contraten esta aerolínea, pues ya no lo contratan como piloto si usted es cristiano. Y esto es algo real, porque ellos dicen, porque es inminente el regreso de Cristo. Si los inconversos están creyendo en el arrebatamiento, hay cristianos que no creen. Bueno, esto es algo tremendo, ¿no? Que está sucediendo. Ellos son contratados como copilotos o como otro tipo, ¿verdad? Tripulación, le dicen ellos, en cabina, pero nunca son contratados como o normalmente no son contratados como pilotos principales de un avión. En el arrebatamiento, entonces, pues, conduce a la iniciación de la tribulación y la segunda venida inicia el establecimiento del reino de Cristo por 1000 años. Y ahorita lo vamos a ver aquí también. El arrebatamiento es inminente, hermanos. ¿Qué significa inminente? ¿Qué puede suceder? En cualquier momento. En cualquier momento. Inminente quiere decir en cualquier momento. No necesita haber ninguna señal, ninguna hora, ningún tiempo específico. El arrebatamiento es inminente. Pero la segunda de Cristo sí sabrá el mundo cuándo vendrá, o sí sabrá la profecía cuándo vendrá. ¿Cuándo vendrá? Después de 7 años que acabe la tribulación, aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces, por eso es que, hermanos, nosotros decimos, cuando dice la palabra de Dios, que el día y la hora nadie la sabe, solamente mi Padre Celestial que está en los cielos, eso se refiere al arrebatamiento, no se refiere a la segunda venida de Cristo, porque si se refería a la segunda venida de Cristo, todo el mundo supiera cuándo vendría Cristo. ¿Y cuándo vendría? Después de los 7 años. Entonces, no se refiere entonces a ese tiempo, se refiere al arrebatamiento. El arrebatamiento está relacionado con un programa para la iglesia.
viene por la iglesia, mientras que la segunda venida está relacionada con un programa para el mundo y para Israel. Es decir, todos los acontecimientos que van a suceder en la tribulación y en este mundo serán exclusivamente juicios para el mundo y para Israel. No es para la iglesia, ahorita lo vamos a ver. En el rapto, y lo vimos la semana pasada, los creyentes serán llevados al cielo para ser juzgados por su fidelidad a Cristo. ¿Se acuerdan que vimos eso la semana pasada? Sí, vamos a ir a ser llevados a un lugar que se llama el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que toda palabra darán cuenta a los hombres en el tribunal? Toda palabra ociosa, todo pensamiento, toda obra, daremos cuenta porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Es lo que dice la Biblia. Bueno, nosotros vamos a ser llevados al cielo, a un tribunal que se llama el tribunal de Cristo, y seremos juzgados por nuestra fidelidad. No seremos juzgados para nuestra salvación, porque si usted ya fue arrebatado y llevado al cielo, quiere decir que usted ya es salvo. Yo también soy salvo, pero no va a ser para decir Cristo, nos equivocamos, mira nomás con Miguel Ángel, debió haberse quedado, ¿no? Porque mira que cómo cometió pecados y cómo esto y cómo lo otro y mira cómo hizo estas cosas y no, nos equivocamos, vamos a llevarlo otra vez a la tribulación. No va a suceder eso. Ya uno que fue arrebatado ya está en la presencia de Dios, pero seremos entonces juzgados por nuestra fidelidad. ¿Se acuerdan en la Biblia que dice que nosotros vamos a recibir recompensas? Coronas, dice la Biblia, coronas en nuestras cabezas y estrellas en nuestras coronas. Bueno, esas recompensas son de lo que habla la palabra del Señor por nuestra fidelidad en el tribunal de Cristo. Mientras que la segunda venida, ¿verdad? Es para juzgar a Israel y a los gentiles, para juzgarlos a ellos, ¿verdad? En este tiempo de tribulación y de grande tribulación. Hermanos, quiero que antes de entrar al tema, quiero enseñarles un concepto que voy a desarrollar en la próxima semana, y a partir de la próxima semana yo creo que voy a dar unos 2 o 3 mensajes también acerca de esto. Existen, hermanos, 2 tipos de iglesias, o existen 2 tipos de personas que, como les digo yo, en la Biblia, si pudiéramos decir que existen estos 2 tipos de personas, en la Biblia nos señala que hay cristianos que son calientes, como dice la palabra del Señor, o que son tibios, ¿no? ¿Se acuerdan en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Donde dice ahí, ¿verdad? Que, por ejemplo, dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré, ¿qué dice? De mi boca. Entonces, ojalá fueses frío o fueses caliente. Y ya explicamos la semana pasada, los que quieran escuchar, ¿verdad? El mensaje de la semana pasada lo pueden hacer, pero ya explicamos la semana pasada que una persona fría es alguien que dice abiertamente al Señor, yo no quiero nada contigo. Yo, la verdad, Jesucristo, es que no creo en ti y yo no quiero nada absolutamente contigo. Me declaro una persona que no creo en ti. La persona que es caliente en las cosas del Señor es aquel que está bien metida en la obra del Señor, que está bien comprometido con Cristo y, como dice su palabra, ¿verdad? Está su primer amor. Pero los tibios, y hace una diferencia la Biblia en este pasaje de la Biblia, pero los tibios, dice, los va a vomitar el Señor. Entonces, cuando decimos esto, hermanos, decimos que en el arrebatamiento se van a ir los verdaderos creyentes y se van a quedar aquí en la tierra los tibios, así de sencillo. Se van a quedar gente que creía en Cristo, pero no creía, ¿no? Es decir, creen que creen, pero no creen, ¿no? Y estas personas, yo de broma les llamo los cristinos. No son cristianos, son cristinos. ¿Por qué? Porque pues se hicieron pasar por cristianos, pero ellos no aceptaron nunca al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La Biblia habla de 2 iglesias. La iglesia de Filadelfia, que es una iglesia fiel, que es una iglesia firme y que es una iglesia que debemos de tomar ejemplo, y habla de la segunda iglesia, que es la Odisea, que es la iglesia que se va a quedar. Es una iglesia, vayan por favor allá a Tito, por favor, son tan amables. Vamos a la carta de Tito, capítulo número 1, versículo 6. Tito, capítulo 1, versículo número 6, si son tan amables, hermanos. Bueno, ustedes pueden leer todo el contexto y pueden leer todo el capítulo, hermanos, que habla acerca de los requisitos para ser pastores y los requisitos para ser ancianos, diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean lo que dice aquí, hermanos, 1:16, perdón. Dije 1:6, ¿verdad? Pero es 1:16. Tito 1:16. Si lo tienen por ahí, hermanos, me dicen amén. ¿Amén? ¿Todavía no?
son de los libros que tenemos que leer, acuérdense, saber dónde está Tito, ¿no? Porque dice uno, ¿a poco está en la Biblia? ¿No es apócrifo? No, no es apócrifo, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero este pasaje de la Biblia es importante que lo podamos nosotros saber dónde está. Tito capítulo 1, versículo 16. Dice la Biblia, hermanos, de la siguiente manera: profesan conocer a Dios, pero ¿qué dice? Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Se fijan estas dos palabras? Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena, ¿qué? Obra. Una vez más lo voy a leer. Dice, profesan. Ahora, usted tiene que leer el contexto para saber de quién está hablando. Está hablando de personas que ellos, ¿verdad? Están en la iglesia, se congregan en la iglesia, ellos van el domingo al culto, al servicio, cantan, oran y hacen todo esto. Pero Pablo al final le dice a Tito, cuídate de estas personas, y en el versículo 16 le dice, porque profesan conocer a Dios. Entonces a mí me da la idea, hermanos, y de aquí les comparto el concepto, que hay cristianos profesantes. Es decir, nada más profesan decir que son cristianos, pero no lo son. Y usted va a decir, ¿y cuáles son las características o en qué me tengo que fijar? Fíjese lo que dice aquí más adelante. Pero con los hechos lo niegan. ¿Han escuchado personas que dicen, pues si yo creo en Dios, pues ¿y cuál es el problema? Yo también creo en Dios. Yo también oro a Dios todos los días, le digo al Señor y bendiciones y todo esto y todo lo demás. Yo también creo en Dios. Pero entonces dice, pero con sus hechos lo niegan. Y luego agrega dos características, hermanos, que a mí me llama muchísimo la atención. Dice, siendo abominables y rebeldes. La palabra abominable, hermanos, es la palabra misma que se utiliza en Apocalipsis, que dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, era un cristiano o era una persona tibia. Y lo dice, y rebeldes. Cuando habla de la palabra rebeldes, está hablando de alguien que realmente está en abierta rebeldía para no hacer la voluntad del Señor. Y luego agrega la última parte, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, fíjense muy bien el versículo 10. Vamos a Tito 1:10. Dice Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces. ¿Saben ustedes qué significa la palabra contumaz o contumaces? La palabra contumaz significa una persona que sigue en su actitud contraria a la voluntad de Dios. Una persona que vive contrario a los propósitos y designios del Señor. Si ligamos este versículo con el versículo 16, dice que son rebeldes. Dice que son abominables y aparte son rebeldes. Usted ya les dijo a estas personas que su forma de vida, su estilo de vida, su pensamiento y su testimonio no es la de un cristiano. Pero ellos insisten en seguir viviendo así y aún así dicen que profesan conocer a Dios y alaban a Cristo, vienen a la iglesia, cantan en la iglesia, leen la Biblia y todo lo demás. Y son fáciles engañadores de personas que creen que son cristianos, pero no lo son. Porque hay muchos contumaces, dice, habladores de ¿qué? De vanidades, versículo 10, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, que dice, tapar la boca, a los cuales es preciso. Bueno, hermanos, en este concepto que les estoy diciendo, dice, profesan conocer a Dios. Hay personas que profesan conocer a Dios, pero se van a llevar con una grande decepción y sorpresa. ¿Cuál es la grande decepción y sorpresa? Que ellos se van a quedar en la tribulación y en la grande tribulación. Ellos no van a ser arrebatados porque con sus hechos niegan conocer al Señor. Entonces yo de aquí voy a hacer una serie de mensajes a partir del otro domingo, ahorita no lo voy a predicar, acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo y la iglesia profesante. Se va a quedar aquí en este mundo una congregación o una gente o personas que se congregaban a las iglesias y profesaban ser cristianos, pero que no lo eran. Al final de cuentas van a venir a la iglesia, van a tocar la puerta de la casa del pastor o van a tocar la puerta de usted
Y entonces van a decir, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué yo me quedé? ¿Y por qué los hermanos otros se fueron? ¿Por qué fulano de tal sí se fue? Etcétera y todo lo demás. Porque van a entender en ese momento que solamente profesaban. Ellos decían, yo profesaba creer en Dios, pero mis hechos demostraban completamente lo contrario. Hermanos, unas personas tibias, una iglesia tibia, la cual la Biblia dice que se quedará durante la tribulación. Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Vamos para allá, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Esta promesa se la da Cristo a la iglesia de Filadelfia, que es el tipo de iglesia y el tipo de cristianos que usted y yo debemos de ser. ¿Se acuerda que Filadelfia, le dije yo la semana pasada, que significaba amor fraternal? Es una iglesia que tenía amor fraternal. Ojalá seamos una iglesia como la iglesia de la Filadelfia. Apocalipsis 3:10 dice de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se fijan que el Señor nos va a guardar. No dice que nos va a dejar pasar, dice que nos va a guardar de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice, para probar a los moradores de la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Se fijan? Yo vengo pronto y vengo antes de ese tiempo. Retén lo que tienes para que ninguno, que dice, tome tu corona. Retén lo que tienes. Eso es lo que nos dice a la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia de la Odisea? La iglesia profesante. Vean lo que dice Apocalipsis 3:15, por favor. 3:15. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, toda la vida hemos nosotros escuchado que los pastores y los maestros y la iglesia nos dicen que hay personas que son tibias. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hay hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, que se van a encontrar en la situación de que son tibios y se van a quedar en la tribulación y se van a quedar aquí sufriendo estos juicios y no van a ser salvos de la ira venidera. Pero hermanos, Jesucristo le está hablando a toda la iglesia en general. Es decir, que hay iglesias completas que son tibias. Me asombró y me preocupó demasiado que hubiera este mensaje a la iglesia, dice. No dice, dile este mensaje como Pablo le decía, por ejemplo, a Timoteo, o Pablo le decía a Tito, dile a los hermanos que hay alguno entre ellos que practica fornicación, que practica adulterio, que practica esto, que lo otro. Hay algunos que son chismosos, hay algunos que son así. No dice Pablo, hay algunos, no dice la Biblia, hay algunos, dice a toda la iglesia, yo conozco tus obras, iglesia. Me preocupa demasiado este tema, porque es a toda una iglesia que nació en una tibieza espiritual, que tiene doctrina tibia, que tiene enseñanza tibia, que tiene testimonio tibio. Por lo pronto y por lo tanto, la iglesia se quedará en la tribulación y será vomitada por Cristo porque fue tibia durante toda su vida espiritual. Y eso es lo que está diciendo aquí Cristo. Y dice el versículo 20, vean lo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, este versículo lo usamos mucho para evangelizar, ¿no es cierto? Le decimos a los inconversos, le decimos, abre la puerta a tu corazón. Cristo está tocando la puerta a tu corazón. Él quiere entrar a tu vida y va a cenar contigo y te va a dar bendición. Pero este versículo no es para evangelizar. Este versículo es para la iglesia tibia que ha dejado afuera a Jesucristo, y el mismo Jesucristo está tocando la puerta de su iglesia y le está diciendo aquí: si alguno oye mi voz de los que están adentro de la iglesia y abre la puerta, entraré a él. Pero dice, aquí sí dice si alguno, en singular. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, contra todos los pronósticos que usted y yo queramos decir, hermanos, en esta mañana,
Cristo le está hablando a una iglesia tibia, a un conjunto de personas que aceptaron la tibieza espiritual y que viven tibiamente y que este mundo los conoce por livianos. Sí, en esa iglesia donde te dejan tomar. Sí, en esa iglesia donde te dejan bailar. Sí, en esa iglesia donde te dejan decir malas palabras y no te dicen absolutamente nada. Sí, en esa iglesia donde ahí hacen rifas y rifan no sé qué cosa más y todo lo demás. Sí, toda esa iglesia, la gente los conoce por tibios. A toda esa iglesia. Es decir, todos aceptaron la tibieza espiritual como una condición espiritual de vida y así nació la iglesia dañada espiritualmente hablando por la tibieza espiritual. No sé si me estoy dando a entender, porque quiero ser muy enfático en que Cristo le está hablando a la iglesia en conjunto, no a una persona, porque si fuera una persona, Pablo le diría, o Jesús le diría a Juan, como también Pablo le dijo, agarren a ese hermanito y retírenlo de la iglesia y allá oren por él y que allá solito se pierda. No era una persona tibia. En Apocalipsis es una iglesia tibia. Eso es lo que le estoy dando a entender. Y la iglesia tibia se va a quedar. La iglesia profesante se va a quedar junto con su pastor, junto con sus líderes de iglesia, junto con los que permitieron esa tibieza espiritual en sus vidas. Entonces podemos decir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se va a ir en el arrebatamiento juntamente con sus congregantes que fueron también parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero se va a quedar en la tribulación una iglesia, entre comillas, iglesia tibia. Miembros y gente, pastores, líderes, maestros, el cual Pablo lo menciona, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dice? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes y ya están reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, hermano, es que hay que ir a predicar. No, es que a mí ya no me llama la atención predicar. Hermano, es que hay que ir allá a hacer obra de visitación. Ya no me interesa a mí tocar casa por casa, puerta por puerta para ir predicando el evangelio. Ya están reprobados para toda buena obra. Y entonces este concepto es muy interesante, hermanos, en cuanto a esto que estamos hablando. Hermanos, la Biblia dice que la trompeta de Dios será oída solamente por aquellos que seremos salvos, por aquellos que somos hijos de Dios. La trompeta. Hoy la iglesia, hermanos, predica el evangelio de la gracia, ¿no es cierto? Hoy predicamos el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia. Después del rapto, después del arrebatamiento, se va a predicar el evangelio del reino. Ahorita no estamos predicando el evangelio del reino, porque ahorita no está el reino de Cristo aquí en la tierra. Los que van a predicar y van a tener oportunidad de evangelizar durante la tribulación, van a predicar el evangelio del reino. ¿Cuál reino? El reino milenial de Cristo. Acepta a Cristo para que entres a su reino, no para que te vayas al cielo, para que entres a su reino. Porque Cristo vendrá y reinará 1000 años en la tierra. ¿Sí me explico la diferencia de evangelios? O sea, el evangelio es el mismo Cristo, pero el enfoque es diferente. El evangelio de la gracia es para que cuando muramos vayamos al cielo inmediatamente, mientras no venga Cristo a la tierra por su iglesia. Pero una vez viniendo Cristo y que haya gente que va a predicar el evangelio y se van a convertir a Cristo y no se van a dejar marcar por el sello de la bestia, ni en sus manos ni en su frente, ellos recibirán el evangelio del reino, porque Cristo establecerá su reino por 1000 años aquí en la tierra. Mateo 24 y Mateo 25 hablan acerca de estos eventos futuros, pero no hablan del arrebatamiento. Su mensaje es para Israel y tiene que ver con eventos que ocurrirán después del arrebatamiento, no antes. Las parábolas en Mateo 25 de las 10 vírgenes y los talentos que dice que hay que estar preparados tienen que ver con el juicio de Dios a Israel en su segunda venida. Israel tiene que prepararse para recibir realmente a Jesucristo en su segunda venida. Habiendo quedado claro esto, hermanos, déjenme pasar a otro punto. El rapto de la iglesia es un evento exclusivo, entonces, ¿para quién? Para la iglesia. El rapto el arrebatamiento es un evento exclusivo para la congregación, para el pueblo de Dios, para los verdaderos creyentes cristianos que recibieron a Jesucristo en su corazón y vivieron de una manera santa, vivieron de una manera que agrada al Señor. Los santos del Antiguo Testamento no se van a levantar en el rapto. Ellos serán resucitados después en la segunda venida de Cristo. Entonces,
¿Cuál va a ser la reacción del mundo pecador, ante el arrebatamiento? Van a decir ellos, ¿qué pasó con los que desaparecieron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están los cristianos? Sí queríamos que ya los domingos no se reunieran, sí queríamos que no nos hablaran de Cristo, sí queríamos que ya no nos asistieran, pero haberlos sacado de este mundo, haberlos desaparecido, habérselos llevado y raptados, oye, eso era más de lo que nosotros esperábamos. El mundo va a estar en caos y confusión. Y van a preguntarse, ¿por qué otros se quedaron y por qué ellos se fueron? ¿Cuál será la opinión de las demás religiones con respecto a los cristianos que seremos llevados y arrebatados al cielo? Bueno, déjenme decirles que inmediatamente cuando Cristo levante a su iglesia, habrá una pausa. Después del rapto, hay una cantidad indeterminada de tiempo mientras el mundo se prepara para la tribulación y la gran tribulación. Vayamos a la profecía bíblica. Daniel capítulo 9. Vamos para allá, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 24, si son tan amables, amados hermanos. Espero hasta aquí haber sido un poquito claro e incisivo o estar insistiendo demasiado, hermanos, en que nosotros debemos de ser esa iglesia de Filadelfia, que no debemos de ser una iglesia como la iglesia de la Odisea, tibia, o como dice Tito, en la carta de Tito, una iglesia profesante, que nada más profesa creer en Dios, o mejor dicho, conocer a Dios, pero que con sus obras lo niegan completamente. Yo espero que no que no nos encontremos, en esa situación los que estamos aquí. Y si usted tiene dudas, vale más que usted y yo pongamos a cuenta nuestra vida y pongamos a cuenta, ¿verdad?, nuestro corazón delante del Señor. Versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice la profecía de la siguiente manera. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, aquí está hablando Daniel. Daniel era un profeta del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Daniel era un profeta del Antiguo Testamento. Y Daniel está diciendo aquí, hay 70 semanas sobre tu pueblo. ¿De qué pueblo está hablando aquí, hermanos? De Israel. De Israel. ¿Por qué sabemos que de Israel? Porque Daniel era un profeta del Antiguo Testamento y no había iglesia. Es decir, no podía decir sobre tu pueblo futuro, que es la iglesia que va a venir, porque Cristo todavía no hablaba de eso. Daniel dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Cuando habla de santa ciudad, está hablando de qué ciudad? De Israel. Jerusalén. Está hablando de Jerusalén, ¿no? Está hablando, es clarito que es a Israel. No es para la iglesia. Para terminar la prevaricación. ¿Qué significa la palabra prevaricación? Significa para terminar toda corrupción de todo gobernante que dice que es honesto, pero no lo es. En pocas palabras, ¿no? Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. ¿Se fijan, hermanos? Cuando se termine la semana 70, las 70 semanas, va a venir, dice, hay sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hay un evento especial para terminar con la corrupción, la prevaricación y poner fin al pecado. No va a haber pecado durante esos días. Y dice, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable. ¿Quién es el único que va a traer justicia perdurable a este mundo por 1000 años? Cristo Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Y sellar la visión y la profecía, y lo dice, ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Él va a ser ungido, por así decirlo, va a ser ungido en la segunda venida, y él va a sentarse en Jerusalén, en el templo, en el trono de Dios, a juzgar y a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Esta es la profecía que estamos hablando ahorita. Primero la tribulación y después el milenio. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Hermanos, hasta aquí este versículo está hablando de que Dios le dio la orden a Jerusalén y Israel de salir para buscar su tierra propia
y para buscar, ¿verdad? Hacer un templo para el Señor, lo cual ustedes saben que Salomón edificó un templo y después vino el segundo templo y todo lo demás. Pero dice, todo este tiempo hasta que se le quitó la vida al Mesías, es decir, hasta la venida de Cristo, pasaron 69 semanas. Vamos a sumar. Dice el versículo, desde la salida para restaurar la orden y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 72 semanas, 62, perdón, y 7 son 69 semanas. Y lo dice el versículo número 26, hermanos, dice, y se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego el versículo 27, que es otro versículo clave, dice lo siguiente, y por otra semana, es decir, una semana más, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay palabras que a lo mejor usted dice, oye, son muy difíciles de entender, pero se las voy a explicar lo que dice aquí la palabra de Dios de una manera muy sencilla para que usted y yo lo podamos visualizar. Estas 70 semanas es la espina dorsal de la profecía que se dividen en 3 partes. Dice 7 semanas, luego dice 62 semanas y lo dice una semana. Todas en conjunto suman 70 semanas. Ahora, las semanas aquí, en la Biblia, una semana era una unidad, ¿sí? Unidad de 7. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una semana de hijos. ¿Quiere decir que tenían cuántos? 7, exactamente, ¿no? Entonces, tengo una semana de hijos, ¿no? De ahí viene la palabra semana también. ¿Cuánto te vas a ir? Me voy a ir una semana de vacaciones. Me voy a ir 7 días, ¿sí? Una semana para los judíos es una unidad de 7. Por lo tanto, si multiplicamos nosotros entonces 70 semanas, ¿verdad? Por 7 son 490 años, ¿sí? Que era la historia de Israel que se estaba produciendo del trato de Dios con Israel. Pero de esas 490 semanas, 7 años era de juicio, que es la última semana que estamos viendo. Y dice el versículo número, vamos a ver aquí, 27, vamos para allá por favor. Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Dice que va a ser destruida, dice que el Mesías se le quitó la vida, dice que van a venir otra vez y van a tratar de restaurar Israel y van a destruir el santuario y va a haber muchas, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, que va a haber guerras y todo esto va a ser hasta el final de las devastaciones. Pero Daniel hace una separación de una semana y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Saben ustedes que el anticristo va a hacer un pacto, ¿verdad? Con el mundo. Después de que el arrebatamiento suceda, el caos va a imperar y entonces todas las naciones van a estar en guerra y van a querer disputarse quién va a ser el jefe en todas las naciones, y el anticristo es el que va a venir a poner orden y una falsa paz, y va a hacer un pacto con Israel y las naciones del mundo, las 10 naciones del mundo. Esta es la profecía que está hablando aquí la palabra de Dios. Dice, y hará pacto y confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio, ¿no? Por eso decimos que la tribulación tiene 2 periodos de tiempo, los primeros 3 años y medio y los otros 3 años y medio que son la gran tribulación. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Le va a decir a los judíos, ya no hagan sacrificios, ya no hagan ofrendas. Oye, pero construimos el tercer templo, dicen los judíos, y queremos adorar a Dios. ¿Por qué nos prohíbes esto? Porque les voy a decir quién soy yo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, con todo el ejército que va a reunir en el mundo, vendrá el desolador. El desolador es el anticristo, es la bestia, el 666, pues en pocas palabras, que se va a sentar en el trono de Dios y va a levantar una imagen del mismo y va a decir, adoren a la bestia. Ahorita lo vamos a ver en el Apocalipsis. Adoren a la bestia, va a ser una imagen de la bestia. Israel va a decir a los 3 años y medio, pero ¿cómo? Si nosotros no somos idólatras. Es decir, los 10 mandamientos dice, no te harás imagen de ninguno de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Cómo nos pides adorar
que Él es Dios, si la Biblia nos dice, bueno, el mandamiento nos dice que no debemos de hacer imágenes de nadie en la tierra. Entonces ahí ellos se van a dar cuenta que el desolador es el anticristo, la bestia, el 666, el cual se hizo pasar por Cristo el Mesías. Entonces, hermanos, esta es la profecía de las 70 semanas de Daniel, de cuál está hablando aquí. Cuando murió el Mesías, cuando se le quitó la vida al Mesías, en la semana 69, el reloj de la profecía de Dios se detuvo y el curso de las 70 semanas fue interrumpido, y ahorita el reloj está como aquel reloj de manecillas que tenemos en la casa y que se le acabó la pila y que ya no da más. ¿Cuándo va a volver a funcionar? Cuando usted le ponga la pila y entonces la manecilla va a volver a funcionar. Esa manecilla del reloj profético de Dios le quitaron una semana y entonces Dios se la va a volver a poner cuando Cristo venga por la iglesia. Dios dejó de tratar con Israel y comenzó un trato con un nuevo pueblo que fue la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando la iglesia sea trasladada, entonces el alrededor de Israel va a comenzar otra vez y va a vivir su último periodo de tiempo, que son de 7 años de la tribulación. Estos 7 años o 42 meses, como ustedes le quieran llamar, son divididos, 84 meses, son divididos en 2 periodos de tiempo. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. De hecho, la Biblia lo llama de la siguiente manera, hermanos: principio de dolores y la gran tribulación. Principio de dolores y gran tribulación. Entonces, vayamos a Apocalipsis, por favor. Vamos a Apocalipsis y vamos a ver qué va a pasar en estos días. Apocalipsis, vamos a ver aquí, capítulo 6, por favor. Apocalipsis. Dice, hermanos, que después de el arrebatamiento de la iglesia, un tiempo indeterminado, corto, las naciones se van a tratar de poner de acuerdo y van a tratar de explicar la confusión y el caos, y un personaje va a aparecer. Entonces, en este tiempo, la Biblia dice que va a haber 3 tipos de juicios. Uno le llama los sellos, otros son las trompetas y otros son las copas. Y se presentan los capítulos 6, 8 y 15. Los sellos, aquí lo estamos viendo, capítulo 6, los sellos, las trompetas y las copas. Y estas se presentan en esos capítulos 6, 8 y 15 de Apocalipsis. Cada juicio, hermanos, se divide en 7 actos distintos que traerán destrucción a la tierra y a los que estén vivos en ese momento. Por eso decimos, y la Biblia dice que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. 7. El número 7 en la Biblia a menudo se refiere a la perfección o a la integridad, y el hecho de que hay un número 7 aquí en la Biblia habla de la perfección de Dios, el número 7, y que hay 3 categorías de juicios, tal vez correspondiente el número 3 a la Trinidad, y puede indicar que son juicios del Dios Trino y representan su ira completa e íntegra sobre un mundo que es rebelde. Los juicios, vamos a hablar primero de los sellos. ¿Qué tipo de juicios son los sellos? Vamos a hablar de los 7 sellos, ¿verdad?, que el Señor va a abrir. Los juicios comienzan con los juicios de los sellos, introducidos por primera vez en el capítulo 5. Vamos un poquito más atrás, capítulo 5 de Apocalipsis, hermanos. Cuando dice el versículo número 1, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado, ¿qué dice? Con 7 sellos, sellados con 7 sellos. Y lo dice, también vi un ángel, más adelante dice, poderoso, que proclamaba a gran voz. Dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar, qué cosa? Sus sellos. ¿Sí? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro,
ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, y luego dice más adelante, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Estamos aquí, hermanos, hablando en Apocalipsis 5, del 1 al 5, estamos hablando aquí, hermanos, de que el inicio de los sellos está por abrirse. Dios el Padre sostiene en su mano derecha, la mano derecha, hermanos, simboliza la autoridad siempre, un libro que en el primer siglo habría sido un rollo hecho de una especie de papiro enrollado por ambos lados y cerrado con 7 sellos. Es decir, lo que Juan vio, según el primer siglo, fue un rollo, entonces un libro que era un rollo enrollado y sellado con 7 sellos, el cual nadie podía abrir y nadie podía desatar esos sellos. El pergamino tiene escritura tanto en el interior como en el exterior, lo cual era típico de los contratos del Medio Oriente. Y el interior de estos rollos contenía los detalles del contrato y en el exterior estaba escrito en resumen del contrato. Solo el propietario de la propiedad u objetos de valor estaba legalmente autorizado para romper los sellos adheridos a este rollo. Y esto es lo que comunica Apocalipsis capítulo 5. A Jesucristo, el león de la tribu de Judá, se le presenta con su herencia, que es la tierra, y todo lo que contiene, porque él va a gobernar el mundo. Pero antes de esto, tiene que limpiar la tierra y tiene que haber juicio. Su propiedad ha sido usurpada y robada. ¿Por quién? Por Satanás. Y el contenido del documento no contiene cuál es la herencia, sino cómo Cristo recuperará legítimamente lo que le pertenece. Entonces, los primeros 6 juicios de los sellos se desatan en el capítulo 6. Vamos para allá. Capítulo 6 de Apocalipsis y se componen de la siguiente manera. Vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mucha gente se confunde que este jinete de este caballo blanco es Cristo Jesús, pero déjeme decirle que no es así, porque el que está abriendo los sellos es ¿quién? Cristo. Entonces no puede ser el mismo el que vaya a venir y vaya a dejar ahí los sellos para venir a hacer este acto. Segundo, dice que este jinete, ¿verdad? Dice que viene un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, pero no tenía flecha, ¿no? Y este arco significa guerra, no significa paz. Por lo tanto, este hombre, ¿verdad? Viene a traer una falsa paz. Viene supuestamente a hablar sobre la guerra, pero viene a traer una falsa paz. Y se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En este primer sello, el anticristo es suelto en el mundo. Viene Cristo, pasa un tiempo considerable para que el mundo entienda qué fue lo que pasó y viene el primer sello, que es un jinete en un caballo color blanco. Vamos a ir al versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. ¿Qué color es el caballo bermejo? Amarillo, ¿no? Un caballo amarillo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Hermanos, aquí comienzan otra vez las guerras y se pierde la paz. Las guerras. Y el anticristo está en medio y él va a venir a traer una falsa paz. Pero todo esto está orquestado por lo que estamos viendo de la profecía. Tercer sello, vamos adelante para no perder tiempo. Versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En otras palabras, hermanos, aquí en todo el mundo estalla una gran hambruna. Va a haber hambre en todas partes de la tierra e inclusive en los países más ricos del mundo. Pero dice que tiene una balanza en su mano
que él va a instituir o va a obligar a tener un régimen alimenticio que va a ser pesado por balanza. Es decir, que todos van a comer lo mismo y todos van a comer la misma ración. ¿Y cuál va a ser la ración? Dice aquí el versículo 6 precisamente, dice que los seres vivientes dijeron 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El denario en la Biblia es equivalente a un día de sueldo de un jornalero. Entonces quiere decir que el que tenga para poder comprar esto, dice que va a comprar 2 libras de trigo. Una libra es como medio kilo, ¿verdad? Poquito menos de medio kilo. Entonces quiere decir que va a consumir 2 libras, quiere decir que es 1 kilo de trigo por un denario, y la cebada seguramente es para hacer agua, ¿no? O para hacer otro tipo de alimento también. Bueno, yo lo usaría para hacer agua. No sé ustedes para qué la van a usar. Bueno, ustedes no la van a usar ni yo tampoco, ¿verdad? Pero no sé el mundo para qué la va a usar. El agua de cebada es bien rica, ¿no? Pero bueno, la cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Versículo número 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades y la muerte, perdón, por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Este es el cuarto sello, es el resultado final de la guerra, el hambre, que va a ser entonces la muerte. Vamos al versículo 9, 10 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, aquí viene una persecución a todo aquel que se diga ser cristiano, ¿verdad? En los tiempos de la tribulación. Lo que trae más venganza de Dios sobre el mundo, pero no hasta que su maldad se haya llenado con la muerte del último mártir, porque dice aquí la profecía, espérenme un momentito de tiempo, todavía no van a ser sacados de ahí hasta que se complete el número, dice, de consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos por decirse ser cristianos. Entonces, en la tribulación, los de la iglesia profesante, ellos van a decir entonces, bueno, me quedé, y si van a comprender el evangelio y la palabra del Señor y van a estar dispuestos a sufrir todas estas calamidades que van a venir y estos sellos y no dejarse marcar por la bestia ni la marca de la bestia, entonces van a ser salvos y son los mártires del Nuevo Testamento de la tribulación. Veamos el versículo 12 en adelante. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ándele. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense todo el caos que va a haber por el terremoto que va a venir sobre todo el mundo entero. Versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, los moradores de la tierra se van a dar cuenta que es Cristo Jesús el que está desatando los sellos y que la ira de Dios se está cumpliendo. Hoy dicen, ¿a poco Dios es tan malo? ¿A poco Dios causa todas estas guerras y todo lo que está pasando aquí? Bueno, ahora sí van a tener razón de decir que todo lo que está pasando en el mundo
es por el juicio de los 7 sellos. Un gran terremoto junto con otras calamidades vendrán a la tierra. Los juicios del sello o de los sellos también se describen en el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, que se encuentra en Mateo 24, que ya hemos leído mucho. Los primeros 4 sellos se mencionan en los versículos 1 al 7. El quinto sello se menciona en el versículo 9 y el sexto sello se menciona en los versículos 7 y 29. Usted puede leerlos y contrastar Apocalipsis capítulo 6 con Mateo capítulo 24. Ahora, vamos a ver la ruptura del séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, por favor. Apocalipsis 8, 1. Dice la Biblia de la siguiente manera. De hecho, el título dice el séptimo sello, ¿verdad? Dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y los ángeles, dice, y los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y vi a los ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. El séptimo sello es una pausa, un pequeño receso de media hora, para que Dios le dé a 7 ángeles los otros juicios de las 7 trompetas que van a venir sobre este mundo. ¿Sí? Entonces, cuando rompió el séptimo sello, ¿no? Pasó todo esto. Vea lo que dice el versículo 6 ahora. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron ¿a qué? A tocarlas. Vamos a ver qué fue lo que tocaron. A ver qué música tocaron. A ver qué son tocaron estos 7 ángeles, ¿verdad? Con las 7 trompetas. Vamos a ver las primeras 6 trompetas. Versículos 7, por favor. Dice el versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. 1/3 de la tierra y árboles y hierba se queman con el sonido de esta primera trompeta. Vamos a ver la segunda trompeta, versículo 8 y 9. Dice el 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Entonces quiere decir que 1/3 exactamente de las criaturas marinas mueren, y las naves, los barcos de todo el mundo son destruidos, la tercera parte. Vamos a ver qué pasa con la tercera trompeta. Versículo 10 y 11. Dice el versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron, ¿qué cosa? Amargas, exactamente. 1/3 de las aguas son contaminadas y mueren la tercera parte de los seres humanos. ¿Sí? De hecho, hermanos, hay un proyecto científico que después les puedo comentar, que están diciendo que hay una estrella, hay un cometa o hay un fenómeno en el universo, el cual no es casualidad, un científico le llamó por el nombre Ajenjo, precisamente. No se sabe si esa es la estrella que está destinada para caer sobre el mundo, pero él le llamó Ajenjo. Y hay unas características importantes. Si gustan, después hablamos acerca de eso y se los comparto. Pero veamos la cuarta trompeta. Versículo 12 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces quiere decir que los días van a ser acortados por causa, ¿verdad?, de estos fenómenos que van a suceder. El sol, la luna y las estrellas se oscurecieron. Versículo 9 en adelante.
Dice la quinta trompeta. Versículo 9, perdón. Sí, versículo 9, no. Versículo número, déjame ver aquí. No, versículo número 1 del capítulo 9, quise decir. Versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió del pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol por completo y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. Imagínense ser mordidos. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Quiere decir que no eran nada silenciosos, eran muy ruidosos y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Quiere decir que es Satanás, en pocas palabras. Los demonios, entonces, hermanos, las langostas, son liberados para atormentar a las personas, los moradores de la tierra. Vamos a ver la sexta trompeta, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados, dice, los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea que ya está esto destinado, ya está la profecía, a fin, dice, de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y oí su número. Dice el versículo 17, y vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. 4 demonios, hermanos, atados son liberados para matar a 1/3 de la humanidad con un ejército bien organizado de 200 millones de jinetes. El sonido de la trompeta séptima proclama la pronta venida de Cristo y marca el comienzo de la última serie de juicios, los juicios de las copas. Vean lo que dice el capítulo 15. Vamos para allá, por favor. Capítulo 15, versículo 1, hermanos. Dice: y vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Si todo lo que estamos viendo y leyendo, hermanos, no es suficiente para juicio y castigo de este mundo, dice que estas 7 plagas que vienen, postreras, se consuman la ira de Dios. Hermanos, esto va a ser terrible. Aquel que crea que va a pasar vivo la tribulación o que va a escapar de la ira del Señor, creyendo que va a ser librado, hermanos, está difícil, la tiene complicada, bastante difícil. Por eso el tiempo de salvación dice que es hoy.
ahora el tiempo de salvación, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vean lo que dice el versículo número 7. Dice el versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ese es el versículo número 7. Mientras que muchos juicios de las trompetas afectan a 1/3 de la humanidad, del campo, de los animales, los juicios de las copas son más complejas y más completas en sus efectos. Vean lo que dice el versículo 2. Vamos al capítulo 16. Versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Para esto usted tiene que ver que los capítulos anteriores que nos brincamos, del capítulo 8 y 9 al capítulo 15 y 16, ya pasó la marca de la bestia, ya pasaron algunos eventos, los cuales ahora el juicio para estos moradores de la tierra, que son los marcados por la marca de la bestia, ahora es para ellos, ¿verdad? Clase de juicios. Dice que esta copa es derramada sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen, ¿ok? Entonces, esta úlcera son llagas horribles sobre aquellos que se dejaron marcar. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Hermanos, el mar se murió por completo en esta segunda copa de la ira de Dios. Ya no existe más el mar. Versículo 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El primero era el mar, ahora vámonos sobre los ríos y las fuentes de las aguas. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Hasta el versículo 7. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, en este momento, en esta tercera copa, se va a juzgar la sangre de los profetas, de los mártires, de los cristianos, de todos los tiempos que fueron hijos de Dios y que derramaron sangre de manera injusta. En este momento se va a juzgar. Y por eso el ángel dice en este momento aquí, en el versículo 5, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. Ahora, ahorita estamos hablando de que el mar se murió y estamos hablando de que los ríos y la fuente de las aguas se murieron. Hermanos, ¿qué van a beber los hombres en aquel entonces? Si ahorita nos cortan el agua, ¿no es cierto? Mediodía, y decimos: no me baño y no hago comida y no tomo agua y ando sediento. Hermanos, no quiero imaginarme qué va a suceder realmente en esos días. O sea, no va a haber agua. La gente va a morir, pero no va a haber agua por estas situaciones. Todas las aguas del mundo se contaminan. Versículo 8, vamos para allá. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado, dice, quemar a los hombres con fuego. Y los hombres, versículo 11, 10 y 11 estamos hablando. Perdón, no estamos hablando de 10 y 11, 8 y 9, ¿verdad? 8 y 9, versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Me acuerdo de Jocelyn que decía hace unos días: ¿ustedes creen que la gente se va a arrepentir en esos días de la tribulación y la gran tribulación? Aquí está la respuesta. Y los hombres, versículo 9, dice:
no se arrepintieron para darle gloria. Aún así estaban rebeldes y aún así decían, Dios es el malo y la bestia y su imagen y la marca y todo esto es lo que nosotros nos va a mantener vivos, y ya nos dijo a nosotros que era el bueno, el Mesías, pero aún así no se arrepintieron. Vamos a ver el quinto sello, versículos 10 y 11, por favor. Quinto sello. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En la segunda vez que lo menciona la Biblia. Si usted cree, hermanos, que sus parientes, que sus hijos, que sus padres que no reciben a Cristo se van a quedar aquí en la tribulación, se van a arrepentir porque esto va a suceder, no va a suceder esto. Los que se dejen marcar, estamos hablando. Aquellos que están marcados por la bestia no se arrepintieron de sus obras, versículo 11. Trae oscuridad total sobre el reino del anticristo. Vamos a ver la sexta copa, versículo 12 al 16, hermanos, por favor. Dice el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, dice, vi subir de la boca del dragón, del falso profeta, y de la boca de la bestia, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se fijan que ya están preparándose para luchar contra Cristo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? Entonces, la sexta copa, el río Éufrates se seca, vienen los reyes del oriente, que son China, Rusia, Irán, Irak y todos los del oriente, las naciones árabes, Siria, Asiria, Etiopía, viene Egipto, todos los enemigos de Israel para hacer una gran batalla en contra del Mesías en un lugar llamado Armagedón, que les dije yo la semana pasada que cuando Napoleón conoció a Armagedón, él dijo, este es el lugar perfecto para una grande batalla mundial. O sea, no era casualidad lo que estaba diciendo, ¿no? Era un lugar tan perfecto para que se librase una grande batalla mundial, y así va a ser. Se reunieron para pelear en contra de Cristo. Veamos el derrame de la séptima copa. Verso 17, vamos para allá. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Me da miedo ese terremoto, la verdad. Y dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida, es decir, Jerusalén, en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. O sea, no hubo ya más ciudades en todo el mundo. Dice que todos los que se reunieron estaban ahí en el monte de Armagedón, ya los que van a pelear y los que van a estar últimamente ahí se quedaron, ya. Y todas las ciudades se cayeron. Dice, todas las ciudades de las naciones se cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todavía había blasfemia, ¿verdad?, en contra de nuestro Señor. Los juicios de los sellos, las trompetas y las copas de Apocalipsis enseñan un par de verdades importantes que ya quiero ir concluyendo en esta mañana. Primero, los tiempos finales de Dios y la ira eterna son inevitables, hermanos, van a venir al mundo.
El fin de los tiempos no puede ser detenido por nadie ni nada. Desde los antiguos tiempos, dice la Biblia, yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago y nadie puede desbaratarlo. Isaías 43:13 es lo que dice la Biblia. No hay nadie, dice, desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago y nadie puede desbaratarlo. Segundo, hay una manera de escapar de la ira de Dios antes de que venga. Pablo describe en Romanos, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si ustedes han recibido a Cristo en su corazón, hermanos que están aquí ahora, los niños que han recibido a Cristo en su corazón, ustedes ya son hijos de Dios. Y dice la Biblia que estamos protegidos por el sello del Espíritu Santo. Y que ni uno se va a perder. Ni uno. Los que estamos unidos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para nosotros. Los que están ustedes escuchando ahora, si ustedes recibieron a Cristo Jesús en sus corazones, seremos librados de estos juicios del Señor. Los creyentes no enfrentarán el juicio, porque sus pecados fueron ya juzgados cuando Jesús murió en su lugar, en la cruz del Calvario. Siendo este el caso, todos harían bien en escuchar y actuar de acuerdo con lo que Juan dice a sus lectores cuando empieza a escribir el libro de Apocalipsis, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y hacen caso de lo que aquí se escribe, porque el tiempo del cumplimiento está cerca. Apocalipsis 1, versículo 3. Armagedón. Dice la Biblia que estarán reunidos las naciones de la tierra. Y que entonces dice en Apocalipsis capítulo 19, vamos para allá, capítulo 19, Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre este jinete de este caballo blanco y el jinete del caballo blanco del primer sello de Apocalipsis capítulo 6? Que este jinete que habla Apocalipsis 19 es el Verbo de Dios. Y Juan, el que escribe este libro de Apocalipsis, Juan sabía quién era el Verbo de Dios, porque él escribió en el Evangelio de Juan, él escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dijo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la diferencia. Este Verbo de Dios en el capítulo 19 de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Además se llama Fiel y Verdadero, con F mayúscula y con V mayúscula, que son nombres propios de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo número 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, todos nosotros, todos los creyentes, toda la iglesia de todos los tiempos, estaremos reunidos también con el Señor y vendremos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones que se le reunieron y se le juntaron. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, que están aquí ahorita juntos, y carne de fuerte y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fíjense que ya todo el mundo está encarcelado aquí y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Jesucristo vino o viene en su segunda venida, venimos con él, y dice, hermanos, que el mundo ya no existía más, las ciudades se cayeron, ya no había donde habitar, y el único pedazo era donde Jesucristo, el monte Megido, el monte de Magedón, perdón, donde Jesucristo viene para pelear contra todas las naciones. O sea, el mundo está en caos, el mundo está completamente destruido, y solamente esa parte, ya no hay lugar para nadie más, solamente esa parte queda para la guerra y la batalla contra el que viene montado en el caballo blanco. Y dice la Biblia que entonces todavía hubo la guerra, pelearon y entonces los destruyó. Este es el momento en que Mateo 24 dice, y separará las ovejas de los cabritos en su segunda venida, y les dirá, ¿verdad? Aquellos, vengan benditos de mi Padre, y aquellos les dirá, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Pero ¿a dónde se van a ir si ya no hay mundo? Acabamos de leer que los juicios, todas las ciudades del mundo se vinieron abajo, que no hay lugares, no hay casas, no hay lugar para dónde se van a ir. Los que no recibieron la marca de la bestia, las ovejitas, van a entrar con él al reino milenial, y los que recibieron la marca de la bestia serán destruidos juntamente y apresados con la bestia y el falso profeta. Entonces, estos personajes van a ser sacados de este mundo, y entonces se establecerá en el capítulo 20 que dice ahí arriba, el reino milenial de Cristo, del cual vamos a hablar la próxima semana. Todavía no vamos a terminar con este mensaje, pero vamos a seguir hablando en los próximos días, ¿verdad? Acerca de estos asuntos que están sucediendo y que van a suceder en la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, son tiempos proféticos. La palabra de Dios nos dice que debemos nosotros, hermanos, de estar orando y velando. Debemos de predicar el evangelio de Cristo. Yo quisiera que todos nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que no conoce a Cristo, tuviera esta información, que pudiéramos compartir este mensaje, que pudiéramos decirle, hermanos, así de esta manera tan sencilla como lo hemos leído, que Jesucristo, hermanos, viene pronto, y los juicios sobre este mundo son verdaderos, son justos, pero también son verdaderos, que no hay mano del hombre que lo va a poder detener. Si el mundo cree que va a poder detener, si el mundo cree, ahorita se me venía a la mente, ¿verdad? Las películas de Hollywood, cuando tratan de invadir el mundo, y cuando trata un meteorito, como la película esta de Armagedón, ¿verdad? Que mandan llamar a Bruce Willis, ¿verdad? Para que detenga el meteorito y detenga ¿cómo se llama? El cometa, ¿verdad? Que va a venir sobre el mundo. No van a poder llamar a nadie, porque dice la palabra de Dios, no hay hombre que detenga mi mano para que todo esto acontezca. Hermanos, los juicios de Dios son certeros y verdaderos. Pongamos atención a ellos, anunciamos el mensaje de Cristo, y hermanos, no se les olvide, seamos creyentes verdaderos. Asegurémonos que nuestros familiares, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, que la gente que está con nosotros, nuestra familia, sea verdaderos creyentes, que no sean creyentes profesantes, que como Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué dicen? Lo niegan. Ese versículo lo vamos a estar estudiando las próximas semanas también, y hasta que nos cansemos de decir, hermanos, que todos los que estamos en nuestra iglesia debemos de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y asegurarnos de que seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oramos al Señor, ¿qué les parece? Y damos gracias por este día. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en este día por esta oportunidad que nos has dado de poder compartir este mensaje de tu palabra. Queremos decirte, Señor, en este día que te amamos con todo el corazón. Gracias, Cordero de Dios, por librarnos, Señor, de los juicios de este mundo,
por librarnos, Señor, de estas trompetas, de estas copas, por darnos esa seguridad de salvación tan grande en Cristo Jesús. Cada uno de mis hermanos, cada uno de nosotros, yo mismo, hemos decidido abrir nuestra vida y nuestro corazón al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y le hemos dicho al Señor que Él es el soberano de nosotros y que Él reina y vive por siempre y para siempre. Señor, te pedimos que nuestros familiares, que nuestros amigos, nuestros vecinos, la gente que nos rodea, Señor, pueda tener la oportunidad ahora de poderse salvar. Porque la Biblia dice que como en los tiempos de Noé, que Noé era pregonero del evangelio, de las buenas nuevas de salvación, de los juicios de Dios, y que dice que él estaba construyendo una arca y la gente no le creía que iba a venir la lluvia que simbolizaba en ese entonces el juicio de Dios. Y cuando vieron que los cielos estaban cerrando y que Noé estaba terminando de construir el arca, Noé les insistió todavía para decirle que subieran al arca de la salvación. Y ellos no quisieron, cerraron su corazón y no quisieron escuchar el mensaje de Dios. El arca fue cerrada, la puerta fue sellada y nadie podía abrir la puerta del arca de la salvación. Y los hombres le gritaban a Noé y los hombres le decían: abridnos la puerta para podernos salvar. Mas él les decía: la mano de Dios ha sellado esta puerta y nadie la puede abrir. Señor, que podamos decirle a este mundo que el tiempo se acerca, que el juicio de Dios vendrá sobre las naciones de la tierra, y que si ahora estamos viendo una guerra entre dos naciones, una guerra diplomática con muchísimas tácticas y con muchísimas formas para no herir la ecología y no herir a el agua y las escuelas y los animales, y vemos a gente que está cuidando dónde disparar y todo esto para poder cubrir y querer salvar este mundo a pesar de las guerras. En esos días no quedará absolutamente nada, y lo hemos leído. Ahí está en tu palabra. No quedará nada. Y el último intento del ser humano por querer vengarse de Dios y matarlo y echarle la culpa de todo ello será en Armagedón. Y ellos querrán guerrear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hemos visto cuál será su fin. Señor, no permitas que el corazón de los nuestros se endurezca ahora, porque en aquellos días su corazón, dice la Biblia, no se arrepentirá de sus malas obras. Señor, es complicado esto, pero es mortalmente cierto que debemos de predicar el evangelio a todas las personas que aún no lo conocen. Te pedimos, Señor, que tú reafirmes nuestra fe, que nosotros no seamos hallados tibios, que no seamos hallados faltos, que esa balanza, la cual apareció en la pared de aquel hombre que estaba en la gran cena y los dedos escribían los nombres de todos los que eran salvos, que nuestro nombre aparezca también en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo selle nuestros corazones y que el día en que tú vengas seamos arrebatados y llevados contigo a las mansiones celestiales en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que nuestra iglesia sea una iglesia que sea fiel y que permanezca en su fe hasta la venida del Señor Jesucristo. Oramos para que nuestros líderes de iglesia, nuestros pastores, el pastor, todos podamos, Señor, realmente ser fieles, hallados fieles en nuestra vida y en nuestro corazón. Te damos gracias y ponemos todas estas cosas en tus benditas manos. En el nombre de Jesús te queremos dar gracias ahora y siempre. Amén y amén, Señor. Amén.